Ya, bueno, como les expliqué, en el correo el control va a tener dos modalidades. Ustedes pueden hacer las dos, pueden elegir, es como decisión de cada uno o las posibilidades de cada uno. La idea es que si no la pueden hacer de una forma, por algún problema, tengan la otra posibilidad. Y si lo pueden hacer de las dos maneras, les respeto la nota más alta que se obtenga, ¿de acuerdo? Em, la primera modalidad es con el sistema Canvas. Eh, ahí lo van a poder revisar. Va a estar disponible el control para que lo realicen. La idea es que tienen media hora para realizarlo desde que inician el control. ¿Ya? El control está pensado para 20 minutos, pero tienen unos minutos más para guardar para, para guardar, digamos, los resultados. Es bastante corto ese control. Son dos preguntas sobre el mismo tema. Y pueden hacerlo durante la hora de clase, por eso a considerar media hora nada más de clase, digamos. Eh, la idea de la clase en realidad es para poder mostrarle algunas cosas que vamos a ver en la ayudantía y la próxima clase puede hacer ejercicio un poco ir adelantando, ¿de acuerdo? Y la segunda modalidad es que yo les voy a enviar por correo, una vez que termine yo la clase de ahora, les voy a enviar un control por correo que es un poco más largo y la idea es que se lo hagan y me lo envíen, digamos, de vuelta. Yo les voy a dar la fecha y la hora límite, digamos, para que lo envíen. Ahí la idea es que lo desarrollen y me lo manden. Ya ese es un poquito más largo porque van a tener más tiempo. Lo pueden hacer en este mismo horario también, porque a pesar de que tenemos preguntas, tampoco están más largos. Ya. Lo mismo que hemos visto hasta ahora en la diapositiva que les mandé y que, digamos, es calcular resultantes, ese tipo de cosas. ¿Ya? Son en realidad bastante cortos. ¿Ya? Bueno, lo que veamos rápidamente lo que tenía preparado para hoy día para dejarles ya más tranquilidad para que puedan desarrollar eh, desarrollar el control con tranquilidad. Ya, hoy día vamos a ver tres cosas: el equilibrio de partículas principalmente y el roce en bloque. Para el equilibrio de partículas vamos a partir con la descripción de lo que es partícula. Los primeros dos puntos, en realidad vamos a repasar temas que ya vimos, que ya hemos conversado, los vamos a ordenar y los vamos a empezar a mirar desde el prisma, digamos, del curso. ¿Ya? Esto en general es un poco repetido en términos de operaciones, pero lo vamos a empezar a ordenar conceptualmente. ¿De acuerdo? Primero vamos a empezar a trabajar con el, un ente que se denomina o se va a denominar partícula. La idea es que la partícula es un concepto que vamos a poder utilizar para modelar ciertos fenómenos, como en el caso nuestro principalmente es la condición de equilibrio de un cuerpo. ¿Ya? ¿Cuál es la definición principal de partícula o qué se entiende por partícula? Es entonces un ente físico, un concepto físico que no tiene dimensiones. Eso es la característica principal. No tiene dimensiones, pero sí tiene posición. O sea, es el símil a geometría cuando se habla del punto. El punto, digamos, no tiene dimensiones, sino que tiene ubicación, ¿no? Y la partícula sí va a tener masa, digamos. Eso normalmente. Puede que trabajemos en algún momento con alguna que no tenga, pero lo normal es que va a tener masa y va a tener peso. ¿Ya? El que no tenga dimensiones la partícula, aquí esto hay que entenderlo bien, no implica que el fenómeno o el cuerpo original no tenga partículas, sino que significa
que para el problema que estamos analizando, las dimensiones no tienen relevancia o no aportan al problema y por tanto el cuerpo se puede modelar como partícula, ¿ya? En estricto rigor es muy difícil encontrar algo que no tenga dimensiones. Podríamos, se podría discutir a lo mejor con las partículas fundamentales, algo así, pero en general todo tiene dimensiones. Pero nos referimos a la partícula cuando tenemos un fenómeno en el que las dimensiones del cuerpo no nos influyen en los resultados. No son necesarios considerarlos para el análisis, ¿ya? Como ejemplo, podemos tomar en consideración el estudio de las órbitas de los planetas, ¿ya? Si bien un planeta es suficientemente grande como para entender que sí tiene dimensiones, pero en el contexto de la escala del sistema solar, un planeta se puede modelar como partícula, digamos. O sea, en que en realidad en la posición en la que está al girar no tiene mayor relevancia, sino que nos importa más la forma, la velocidad o las distancias que tiene respecto del Sol y cómo se desplaza, digamos. Eso es un ejemplo como bien claro, digamos, del concepto de partícula. No estamos hablando necesariamente de algo pequeño, sino que es algo que no, en que las dimensiones no tienen relevancia para el estudio, ¿de acuerdo? Para lo que estamos analizando. Es una primera cosa, entonces hay que tener bien claro el concepto de partícula. Aquí la diferencia en el curso es respecto del concepto de cuerpo. En adelante vamos a hablar de cuerpo cuando tengamos dimensiones y partícula cuando no haya dimensiones. La primera parte del curso va a estar orientada al estudio de partículas y posteriormente estudiaremos cuerpos, digamos, con dimensiones. ¿Ya? Ya. Respecto de estas partículas, como parte de un fenómeno físico que estamos estudiando, van a estar sometidas a ciertas condiciones, digamos, de movimiento o de equilibrio. Como dijimos al principio, estamos en el curso de estática, por lo tanto, lo que vamos a considerar es que el cuerpo que estamos estudiando se encuentra en reposo, se encuentra quieto, digamos, respecto de su sistema de referencia, que también lo hemos comentado, normalmente va a ser la superficie de la Tierra. Ya vamos a considerar que un cuerpo está en reposo respecto de la superficie de la Tierra. Y en ese sentido, vamos a considerar que se encuentra en reposo, es decir, no se desplaza, no se mueve, cuando la sumatoria de las fuerzas es cero. O sea, no tenemos una aceleración que haga que el cuerpo se mueva, sino que está en cero. Por lo tanto, para plantear el equilibrio, lo que hacemos es definir entonces que la sumatoria de fuerzas, la sumatoria vectorial de fuerzas, tiene que ser igual al vector nulo, ¿ya? Al vector cero. Si estamos en el caso plano, esto se obtiene fácilmente, o sea, esto se puede operar diciendo que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser 0. Esto de cierta forma ya lo aplicamos anteriormente. Por ejemplo, cuando calculamos la resultante, al final uno dice como que las fuerzas actuantes son iguales a la resultante y de ahí uno despeja la resultante. Se puede plantear de esa forma. O, o bueno, en general, cuando igualamos fuerzas, también estamos en el fondo haciendo una sumatoria de fuerzas en los ejes, ya sea en X y en Y, especialmente cuando lo vemos desde el punto de vista de la trigonometría. Entonces ahí aplicamos, o ya hemos aplicado, sin decirlo formalmente, la sumatoria de fuerzas. Ya, ahora va a ser en el contexto, digamos, del equilibrio. Entonces, a lo que ya habíamos trabajado desde el punto de vista de la trigonometría, cuando vimos vectores y también antes, vamos a ahora agregarle el concepto de equilibrio, nada más. O sea, operativamente es más o menos lo mismo. Vamos a ver los tipos de ejercicios son más o menos lo mismo, solamente que ahora vamos a tener claridad conceptual que estamos aplicando el equilibrio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, bien rápido, lo voy a hacer porque no quiero perder mucho tiempo.
Supongamos que tenemos un bloque que pesa 75 kilonewton, ahí el dibujo está malo, está el enunciado está bueno. Tenemos un cuerpo que pesa 75 kilonewton y está soportado por dos cables, uno a 30 grados y uno a 50 grados, que son inextensibles, de masa despreciable y pasan por poleas sin roce. ¿Qué significan esas tres cosas? Que los cables son inextensibles implica que no se desplaza este punto. Como estos cables no se pueden extender ni contraer, este punto permanece quieto independiente de la magnitud de las fuerzas que están actuando y por lo tanto también estos ángulos permanecen inalterados independiente de las fuerzas que actúen. ¿Ya? La masa de los cables es despreciable, es decir, para conceptos de equilibrio, el peso de los cables en la cercanía de la masa no nos va a generar o no la vamos a considerar. En la vida real, si es que el cable es muy grande, digamos, por ejemplo, en el caso de una cadena de un barco, por decir algo, claramente sí influye en el equilibrio y habría que considerarlo. Ya estamos hablando aquí que los cables son relativamente delgados respecto al problema y por lo tanto se puede despreciar su incorporación. Y que pasa por poleas en roce, es decir, que la fuerza, por ejemplo, la fuerza T2 que está aplicada al pasar por acá, al otro lado, también vale T2, sigue valiendo T2. Esto lo vamos a explicar hacia el final de la clase de hoy, lo que es el roce en banda, ¿ya? En este caso estamos hablando de una polea que no genera pérdida. Lo mismo al otro lado, si yo tengo una fuerza T que está tirando hacia abajo, al pasar por la polea yo puedo considerar al otro lado que sigue mandando con una fuerza T. Por lo tanto, si yo considero este punto como el punto donde se encuentran las fuerzas, yo voy a tener el peso hacia abajo de 75 kilonewton y hacia la derecha voy a tener una tensión T2 con una inclinación de 30 grados y hacia la izquierda una tensión T1 con una inclinación de 50 grados. ¿Ya? Entonces aplicamos lo que habíamos conversado, yo hago la sumatoria de fuerzas en X, T2 por el coseno de 30 grados para tomar la componente horizontal, menos T1 al otro lado, T1 por coseno de 50 para la componente horizontal y hago igual a 0 y verticalmente aplico los senos para tener las componentes verticales y le resto el peso porque está en dirección contraria. Este, si se dan cuenta, es un sistema de coordenadas, esto lo vamos a ir hablando con más detalle, un sistema de ecuaciones, perdón, donde tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, por lo tanto, si se acuerdan, digamos, del álgebra, digamos, esto se puede resolver. O álgebra, sí. Entonces, de estas dos, yo puedo aplicar sustitución o restar las ecuaciones, cualquiera de las, o matricialmente lo puedo hacer incluso. Resuelvo este par de ecuaciones, este sistema de ecuaciones, y obtengo entonces el resultado. Obtengo entonces que T1 son casi 66 kilonewton y T2 son casi 49. ¿De acuerdo? Bueno, esto se lo hacen en... Después, obviamente, esto yo lo estoy haciendo bastante rápido porque quiero terminar, digamos. Quiero dejarles planteado el tema más que irme al detalle. El día jueves vamos a dejar para hacer ejercicios de lo que hemos visto hoy día. Así que esto lo vamos a ver con detalle. Hoy día la idea es dejar planteados los temas nomás para que los tengamos a la vista y poder empezar a hacer ejercicio y con eso también ir despejando dudas que existen. Eh, bueno, no sé si hay un... Ya, bueno, me preguntan por el Canvas. La idea es que si ustedes cuando se metan al control lo empiezan a correr, tienen que hacerlo en el tiempo que indica. No, entiendo que no se puede detener. ¿Ya? Así que si ya lo empezaron, tienen que terminarlo. Por eso les di 3 horas para que lo puedan hacer con tranquilidad. Ahora que terminemos la clase lo pueden empezar o si ustedes quieren hacerlo más tarde. ¿Ya? Bueno, vamos a ver entonces ahora el caso espacial. En el caso espacial,
por tema de facilidad, lo que se hace es trabajar los vectores como una, una composición de la magnitud y el vector unitario que representa ese vector, ¿ya? Esto lo vamos a entender bien cuando hagamos ejercicios, se van a dar cuenta de lo fácil de lo harto que facilita la resolución de problemas. Aquí nomás quería dejar planteado entonces qué es lo que vamos a usar para un vector tanto a x, a y, a z. Vamos a usar el vector unitario que va a estar dado por el mismo vector dividido por su módulo, es decir, el vector dividido por la raíz de las componentes al cuadrado. Y esto nos va a dar entonces el vector dirección, ya la dirección del vector en tres dimensiones. Con esto, entonces, lo que se obtiene son vectores unitarios y es más fácil trabajarlo, por ejemplo, si uno va a hacer suma de vectores o va a hacer multiplicación, me refiero a producto punto, perdón, producto cruz principalmente, se facilita bastante, ¿ya? Y obviamente este vector unitario va multiplicado por la magnitud y esa multiplicación representa lo que es el vector en la realidad, ¿ya? Los ejercicios en tres dimensiones son normalmente más largos, son más engorrosos, pero conceptualmente es lo mismo. O sea, si nosotros estamos trabajando un problema en tres dimensiones, lo que vamos a tener es la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. ¿Ya? Ahí hay que definir bien cuáles son los ejes. Normalmente usamos el Z en vertical cuando estamos en- en el espacio en tres dimensiones. No así en el caso plano, que normalmente usamos el Y como vertical. ¿De acuerdo? Ya, y lo último que vamos a ver hoy día es las fuerzas de roce. Las fuerzas de roce se producen siempre se producen cuando hay dos superficies en contacto y una de las superficies trata o tiende a desplazarse sobre la otra, a deslizarse perpendicular, digamos, a la normal o a la inclinación de la superficie. ¿Ya? Esto es una fuerza que se puede entender como una resistencia. Es decir, no es una fuerza aplicada, sino que es una fuerza que responde. Es decir, va aumentando en la medida que aumenta las fuerzas que van siendo aplicadas. Resiste al movimiento. Pero esa resistencia en algún momento se agota y se produce el movimiento. Es por decir algo, una especie de, por decirlo así, un freno, donde si yo aplico suficiente fuerza, puedo superar la resistencia del freno y empiezo a avanzar a pesar de tener ese freno. ¿Ya? El límite en el cual ya la fuerza de roce no puede aguantar y se produce movimiento es lo que se llama normalmente como fuerza de roce. Pero finalmente esa fuerza de roce que calculamos es el límite. Es el límite que después del cual se produce el movimiento. Esa fuerza de roce está dada entonces por un factor mu que se llama coeficiente de roce por la normal, donde la normal, digamos, es la normal a la superficie en contacto, ya que ya conversamos un poco cómo se calcula o qué es lo que es conceptualmente. El coeficiente de roce se puede encontrar en la literatura o bien eh, se puede obtener experimentalmente. Yo me imagino que en los cursos de mecánica habrán visto habrán visto cómo hacer esto, digamos que uno pone una masa en una pendiente y va subiendo la pendiente hasta que la masa corre y ahí uno tiene, digamos, puede obtener el valor del mu. Ya. Entonces, este factor, o sea, esta fuerza de roce que les había explicado se conoce como fuerza de roce estática, ¿ya? Pero una vez que el movimiento se inicia, el bloque empieza a desplazarse, la fuerza de roce disminuye y disminuye a un nuevo valor que se llama fuerza de roce dinámica. La fuerza de roce dinámica tiene la misma configuración de la fuerza de roce estática, solamente que se cambia el factor mu sub s
o el coeficiente de roce estático por el coeficiente de roce dinámico o cinético, coeficiente de roce cinético, ¿ya? Siempre se va a cumplir que el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce cinético, ¿de acuerdo? Como les explicaba, los valores del coeficiente de roce se encuentran tabulados y pueden obtenerse experimentalmente. Ya. Y finalmente, para terminar hoy día, les voy a presentar lo que es el roce en banda. El roce en banda se produce cuando tenemos una cinta, una banda, una correa que pasa alrededor de un tambor, ¿ya? Se supone que este tambor es rugoso y no gira, por lo tanto presenta una resistencia a al paso, digamos, de esta banda. Por lo tanto, se produce una pérdida de fuerzas entre T2 y T1, suponiendo que la correa está tendiendo a girar hacia la derecha o a avanzar hacia la derecha. En el fondo, si yo la estoy tirando de acá, para que la banda no desplace, yo tendría que tirarla del otro lado, ¿cierto? Para aguantarla. Si el roce es más o menos, significa que del otro lado yo tengo que tirar con más o menos fuerza. Pero si es que el avance es hacia la derecha, la fuerza o la tensión al otro lado, o sea, en T1, siempre va a ser menor. ¿De acuerdo? O sea, se produce una pérdida aquí de la fuerza que lo toma el roce de la banda con el tambor. Esa fuerza depende del ángulo que cubre la correa sobre el tambor, que le llamamos beta. ¿De acuerdo? Y cómo se calcula digamos, la fuerza o la pérdida es que el T2 va a ser igual a la tensión 1 por E elevado a mu sub s, donde mu sub s es el coeficiente de roce estático, por beta. ¿Ya? Este valor, digamos, es mayor a 1, por lo tanto T1 tiene que aumentar para igualar a T2. Ese es el concepto. O sea, aquí estamos hablando de un tambor y una correa, donde la correa tiende a desplazar hacia la derecha, se produce una pérdida hacia la izquierda, y esa pérdida está asociada entonces al ángulo y al coeficiente de roce estático. ¿Ya? De nuevo, esto lo vamos a ver con detalle con ejercicios, donde vamos a tener bloques, bandas, roce en bloque, roce en banda, y también me imagino, todavía no lo hemos coordinado bien, pero en la identidad de esta semana lo vamos a ver de esa forma. Ya, eso es lo de hoy día. Como les explicaba, la próxima clase, el día jueves, vamos a profundizar estos temas. La idea era plantearlos nomás y vamos a hacer ejercicios, ejercicios para explicar todos estos temas, ¿ya? Ya, ahora me voy a centrar, denme unos minutos, me voy a centrar en el tema del control. La idea es que desde las 9 en adelante ya tengan disponibilidad para hacerlo. El control es, les voy a explicar de nuevo para los que llegaron y no están del principio. El control tiene dos modos, dos modalidades, ¿ya? La primera es a ver, ambas modalidades son un poco independientes. La idea es que de cualquiera que ustedes las hagan, o si hacen las dos, como sea, se van a quedar con la nota más alta, ¿ya? La idea es que si tienen problemas en el Canvas puedan hacer la otra, ese es el concepto, ¿ya? O si lo hacen en Canvas y le va súper bien, ya no se preocupan de hacerlo de la otra forma. La idea es que tengan las dos alternativas y no pierdan el control porque tuvieron algún problema de cualquier tipo, ¿ya? Eh, el otro concepto es que el control, bueno, los dos, perdonen, los dos modos son por Canvas, como les explicaba, que es un control de alternativas, que son dos preguntas sobre el mismo problema. Uno es medio conceptual, hay que pensarlo un poquito, tirar un par de rayas y eso.
el segundo es un poquito más numérico, pero son una línea de cálculo o dos líneas de cálculo. El concepto que, la idea, perdón, es que el control en el Canvas dura 15 minutos, perdón, 20 minutos, ¿ya? Pero tienen tiempo 30 minutos. Eso significa que cuando ustedes abren el control y lo empiezan a hacer, el sistema les va a dar 30 minutos para terminar. Así que para eso, para hacerlo, pónganse cómodos, digamos, tómense su tiempo, relájense y lo empiezan a hacer cuando estén listos. La idea sí es que el control de Canva no van a tener toda la semana, sino que tienen para hoy día en la mañana para hacerlo. Creo que la hora es hasta las 11. O sea, si tienen media hora, hasta las 10 y media podrían empezar. La idea es que lo empiecen ahora a las 9. El control es bastante sencillo. Yo les recomiendo que lo hagan. Si lo hagan tranquilo, si es que se enredan o algo, tienen la otra posibilidad como respaldo. Esta otra posibilidad no siempre va a estar. Es por ahora como primera prueba porque, digamos, yo sé que van a tener problemas, así que quise que tuvieran una alternativa para que no se estresen, no se pongan nerviosos y bueno, y si no le tienen algún problema, no se echen a morir con que les va a ir mal, digamos. O sea, para tratar de que todos partan con una buena nota en el curso, ¿ya? La segunda modalidad, yo le voy a mandar por correo el control, otro control, es distinto, donde tienen que desarrollarlo y me lo mandan de vuelta para revisarlo. Ya lo tienen que mandar por mail, digamos, porque no va a ser por fuera del sistema Canva. Entonces, o lo pueden hacer por Canva o por fuera, y si hacen las dos, llegan a hacer los dos controles, igual se los vamos a revisar y les vamos a dejar la mejor nota. Así que ustedes ahí deciden lo que les convenga. Yo les recomendaría que intenten hacer los dos, digamos. Bueno, claramente se entiende que estamos en una situación especial, digamos, hay que tener flexibilidad de todos lados, digamos, y también está claro que acá estamos entre adultos, digamos, y hay una cierta se entiende, digamos, que se confía en lo que hacen las personas, por lo tanto, se supone que cada uno va a velar por mantener su comportamiento ético digamos, hacer su control en forma personal para que sea evaluado, digamos, lo que cada uno sabe. Ya eso me imagino que hay el cajón, pero siempre es bueno explicarlo, digamos, o sea, que por mucho que sea en línea, no es una actividad grupal, digamos, es una actividad personal, de evaluación personal, así que ahí, digamos, tienen que velar, digamos, para que eso sea así y se les pueda evaluar lo que ustedes saben. Desde mi punto, lo único que puedo hacer, mi único recuerdo es que yo al revisar, digamos, me voy a preocupar de que si hay cosas que son extrañas, se van a tener que evaluar, digamos, de acuerdo a eso. Por eso también el control viene con indicaciones, digamos, de comentarios y cosas así, para que se pueda ver, digamos, que efectivamente cada uno tuvo que procesar lo que está haciendo. Digamos, si hay dos comentarios que son iguales, eso es imposible, digamos, que se pueda dar naturalmente, por lo tanto, eh, es prueba, digamos, de que que hay un problema detrás. ¿Ya? Ya, yo lo voy a dejar ahora para que puedan hacer el control. Como les decía, tienen media hora de tiempo para un control que en realidad son 20 minutos o 15 minutos. eh, es menos en realidad. O sea, si ustedes ya estudiaron, van a darse cuenta que en realidad son como 5 minutos y eso, el control, ¿ya? No se mareen, váyanse a lo que les están preguntando. Si, ya, así que concéntrense en eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si me la puede escribir por el chat. No sé si esté disponible de aquí para resolver dudas, ¿ya? Eh, Solamente les voy a responder si tienen algún problema, me lo mandan por mail. Voy a estar pendiente del mail en este rato, como les digo, si son preguntas así como de preguntas, digamos, que no tienen mucho sentido, no la voy a responder. Si es una pregunta importante y sirve a todo el curso,
se la voy a responder a todo el curso, como por ejemplo, no sé, porque el enunciado esté mal escrito, cosas de ese tipo en que efectivamente tengamos que resolverlo, lo vamos a hacer. La idea es que si hay un problema grave, el control puede quedar nomás y hacemos el otro. Así, por eso también es un tema de, esto es una, al final forma parte de una prueba, estamos viendo cómo vamos a irnos con las evaluaciones, así que Profe, ya, eso. Espérenme un poquito, por favor. Me están preguntando si hay que mandar desarrollo. No hay que mandar desarrollo, pero en la respuesta hay que poner una justificación. La justificación es escrita, no tienen que dibujar nada, pero tienen que redactar, digamos, la justificación de lo que hicieron. Esto lo más simple posible, o sea, pero, o sea, tiene que ser lo más corto posible y además tiene que explicar lo que se está preguntando. Y me preguntan cómo centra el control, eso tienen que verlo, está en el Canvas y en Canvas evaluaciones, ahí tienen que verlo, si no, no sé, tendrían que ver ¿cómo se llama? Las capacitaciones que se han hecho donde les pueden explicar, ya, pero está en el Canvas. Dígame, ¿alguien me preguntó algo? ¿Alguien preguntó algo? Ya, ¿cómo se escribe la justificación? Eso, hagan una o dos líneas donde ustedes describan lo que lo que están respondiendo, ¿ya? Entiendo que el Canvas les va a dar un espacio para responder cuando ustedes respondan, para escribir la justificación, ¿ya? Si es que no les aparece, bueno, si no aparece no lo hagan, nomás. Pero si profe, aparece, sí, deberían hacerlo. no aparece. Entonces, no, si es que no aparece efectivamente, no lo respondo, no se va a considerar, ¿ya? Porque ya no lo voy a modificar, o sea, modificarlo ahora les deja la crema todo. Así que si no les aparece el escribir la justificación, no lo escriban, ¿ya? Y en el chat dicen que, o sea, también dice lo mismo, que aparecen líneas pero no le sale. Y que solamente da para la selección alternativa nada más. Ya. Entonces selecciona la alternativa nomás y lo que estaba considerado para la justificación no lo pongo. En realidad el tema de la Ya. justificación tiene que ver más que nada con lo que les decía al principio, que no, de salvaguardar, digamos, de que de cierta forma ustedes dejen evidencia que lo desarrollaron, que hicieron, digamos, el análisis por ustedes. ¿Ya? Eso es principalmente la orientación, así que si no hay selección múltiple, o sea, si no hay espacio por la justificación, no lo hagan, no se enreden, ¿ya? Yo le voy a dejar pasado un correo ahora cuando terminemos para darle esa indicación, ¿ya? Que no pierdan tiempo con eso, ¿ya? Ya, no sé si tienen algo más, les voy a escribir el tiro, les voy a escribir el correo entonces para que no lo hagan, ¿ya? Ya, joven, entonces cualquier duda, porfa, me escriben por mail para, para cualquier duda importante y yo les voy a estar mandando ahora durante la mañana el otro control, la otra modalidad con las instrucciones de cuánto tiempo van a tener, de cómo lo tienen que hacer. ¿Ya? Ya, joven, harta suerte, estén tranquilos, acuérdense que tenemos varios controles, así que si se enredan a cualquier problema, tampoco se muere nadie, ¿ya? Y tenemos la otra modalidad para resolverla. La idea principal hoy día es que prueben el sistema del Canvas, veamos cómo funciona, háganlo tranquilo para que les vaya lo mejor posible. ¿Ya? Eso, ya, hablamos entonces cualquier cosa. Hasta luego.